Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo estoy acabando justamente de meditar ahora y aprovecho antes de que comience el día para compartirles este video que va a tratar sobre las dos formas que utiliza el ser humano para desarrollar su espíritu, para encontrar respuestas a su existencia, para darle sentido a su vida. Sobre todo en el aspecto espiritual. Hay dos vías que el ser humano usa, dos vías de eh, autodescubrimiento. Y esas vías son la vía devocional, ¿sí?, el camino de la fe, y la vía de la sabiduría, del conocimiento. No son lo mismo. El ser humano que opta por la vía de la devoción busca darle sentido a su vida por medio de actos de fe. Muchas veces el ser que opta por la fe no busca respuestas como tal, solo hace preguntas. Y las preguntas quedan inconclusas porque las respuestas las deja a un poder superior. Dios, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, tú sabrás por qué. Tú sabrás por qué. ¿Por qué esta situación en mi vida está ocurriendo? Bueno, porque así lo quiso Dios. Esos son conceptos de fe. No se busca indagar las causas de los acontecimientos que nos ocurren, sino más bien se dejan a la voluntad divina todas las circunstancias y el porqué de esas circunstancias. Entonces, muchas veces la persona que es devota no indaga, solo se deja llevar por el destino, confiando en una fuerza divina superior. Como decía, la persona devota da todo el tiempo saltos de fe. Y lamentablemente deja a un lado el proceso de autodescubrimiento. No todas las personas, pero muchas sí. A contraparte, y no contraparte porque se ha puesto al camino de fe, sino porque así el ser humano lo ha practicado, así ha dividido el desarrollo espiritual del ser humano, es
el camino o la vía del conocimiento, de la sabiduría y del autodescubrimiento, donde hay un proceso indagatorio, donde el ser humano cuestiona por qué ocurren las cosas, pero no hace una cuestión exterior, sino interior. Busca en su interior, indaga internamente por qué existe, cuál es la razón de su vida, cuáles son las causas de lo que le ocurre. Entonces viene un proceso de autodescubrimiento. Son dos vías que lamentablemente el ser humano ha dividido, cuando en realidad son parte de lo mismo. Porque cuando nosotros buscamos respuestas en nuestro interior y también en el exterior, de las preguntas más importantes, o la pregunta más importante de nuestra existencia, que es ¿por qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Cuando no encontramos respuestas y la indagación se torna difícil, y así va a ser, y así es entonces que necesitamos la fe. La fe para seguir adelante, la fe para confiar, porque al final de cuentas fe es confianza, una confianza vital en lo que estamos haciendo y en la existencia. De tal manera que esa fe, esa devoción nos ayuda a encontrar las respuestas que se nos dificultan. No es o soy devoto o soy una persona dedicada al autoconocimiento. Son las dos. Pero como decía anteriormente, se ha polarizado estos dos caminos. El camino de la devoción se ha vuelto el camino de la superstición y la enajenación, donde el ser ya no cuestiona nada, solo se adoctrina o lo adoctrinan. Y a la contraparte, en el opuesto extremo, el camino del autodescubrimiento se ha convertido en un escepticismo que a final de cuentas también es un tipo de creencia, porque las personas obsesionadas con el escepticismo usan el mismo para dar respuesta a suposiciones y a conjeturas que no están constatadas, como por ejemplo, Dios no existe. No existe. Efectivamente, Dios, el Dios creado, conceptualizado por el ser humano, es relativo, acorde a la cultura, la percepción y la capacidad intelectual, mental y emocional de cada quien. Entonces tenemos Dios como una percepción relativa. Pero eso no significa, y esa es la conclusión que los escépticos, ateos, como muchos dicen, toman como cierta.
Pero eso no significa que no exista una fuerza creadora, una inteligencia, vamos a decirle cósmica. Esa es la contraparte y es un acto rebelde, ante la devoción ciega, la fe ciega y la enajenación de tantas y tantas personas que buscan consuelo existencial en un camino devocional. Pero aquel que es equilibrado, que es buscador de la verdad, no divide el camino devocional del camino experiencial, de indagación interna. Usa las dos formas de una forma paralela porque sabe que no hay fricción ni pleito entre las dos. Creer en una fuerza superior no te hace menos científico. Cuando le preguntaron a Siddhartha Gautama el Buda que si creía en Dios, él contestó que la pregunta estaba mal planteada. Que creer en Dios es una suposición, no hay experiencia ahí, pero eso no significa que no exista Dios. Y dice entonces que la existencia de Dios no cambia nada en el destino de los seres, en sus decisiones, en sus propios actos y consecuencias de los mismos. Que creer o no creer en Dios, a final de cuentas, no cambia como tal el destino de un ser humano. Que lo que hace que un ser humano evolucione, se transforme, son sus propios actos, palabras y pensamientos. Y que no es suficiente simplemente creer en Dios. Que se debe ir más allá, en un proceso de descubrimiento. Entonces, me parece atinado, como siempre, la enseñanza de Gautama el Buda. Más allá de creer y solo creer, debemos de conocer y experimentar y descubrirnos. Suerte.